Hoy, en El Fin de la Salud, el faro y el microscopio de la salud, el editorial, te vamos a contar con el doctor Microscopio el ciclo de vida del mosquito, porque se viene el calorcito, se viene la primavera, se viene el verano y viene el dengue, el zika, el chikungunya y la fiebre amarilla. Después las noticias con Andrés Klipan, con noticias que te van a sorprender y que con denuncias muy graves. También te vamos a contar Operación Salud, donde vas a ver las pruebas psicológicas y la mente en la comunidad Suri Diaguita Calchaquí. Y en vez de argentinos por el mundo, vamos a ver a alguien del mundo que quedó atrapado en la Argentina por la cuarentena. Un italiano que vino a estudiar y quedó atrapado acá. No te pierdas el programa del Fin de la Salud de esta semana. Bienvenidos a un nuevo programa del Fin de la Salud, el faro y el microscopio de la salud. Y hoy quiero empezar y terminar este editorial hablando de Quino. Quino, que se llamaba Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino, fue el papá, el creador, y esta semana murió a los 88 años de ese personaje, te diría mundial, que es Mafalda. Y como una forma de homenajearlo a él, esta creación que tiene ya 50 años ha recorrido el mundo, se ha traducido a más de 50 idiomas y Quino dibujó Mafalda solo entre 1964 y 1973. Quiero empezar esta editorial con una frase de Mafalda que todos recordamos, muy apropiada para la época que estamos: paren el mundo que me quiero bajar. Después al final te voy a contar otras muy importantes de Mafalda y de Quino, que, como decimos, la mejor forma de estar vivo es recordar a la gente que amamos, que hemos crecido y que nos hemos desarrollado, así que por eso empecé por Quino. En Argentina estamos en octubre, con esta pandemia que en Argentina empezó en marzo, empezó en diciembre del 2019, algunos creen que un poquito antes, con este coronavirus. Y hoy, en la primera semana de octubre de Argentina, hemos superado los 750.000 contagios oficialmente. Debe haber muchos más, algunos dicen que hay que multiplicar por 5 o por 10. Tenemos una cantidad de muertos discutida que ronda los 17.000 oficialmente y faltan los 3.500 de la provincia, o sea que superaríamos los 20.000 y tenemos entre 10.000 o 14.000 en estos últimos días de contagio, aunque los testeos en la Argentina siguen siendo muy bajos. El profesor Oscar Héctor Morelli ha hecho un comparativo con España en agosto a septiembre, en 20 y pico de días, 4 semanas, donde España, con la misma población casi que nosotros, tienen 47.500.000 habitantes, nosotros 45.300.000, España hace por semana 630.000 a 762.000 por semana, Argentina hace 150.000 a 161.000, en 28 días España hizo 2.702.000 testeos, Argentina en 28 días hizo 646.000, España hizo más que nosotros 2.056.398 testeos. ¿Qué es lo que pasa acá, como te contamos con Andrés Klipan? Han comprado pocos test, se testea poco, diagnosticamos poco, aislamos poco y por eso la pandemia en Argentina no para de crecer. Hemos hecho una cuarentena errada, si bien empezó bien, pero ¿por qué empezó y por qué digo que fue errada? Porque no se aisló los lugares donde hay circulación, se aisló a todo el país. La gente se cansó, ahora hay circulación y el virus está circulando por todo el país. Otra gran discusión que tenemos es, Marcelo Tinelli anuncia que el 13 o el 26 de octubre empieza el fútbol. La justicia acaba de autorizar que en la ciudad de Buenos Aires se habiliten escuelas con 60.000 personas para votar, pero no autorizan que los alumnos vuelvan en parques, plazas, patios.
terrazas de escuelas. La verdad que es un despropósito, es una medida política que no tiene que ver con la salud, que lo podríamos manejar con protocolo, como te hemos contado otras veces. También hay un montón de otras novedades que son algunas buenas, otras preocupantes. Está demorado el avance de las vacunas, aunque hay 220 vacunas, 8 en fase 3. Los rusos están patentando una vacuna, pero no sabemos los datos científicos, ni las reacciones, ni cómo están hechos, o sea que nos faltan datos para seguir. Y están empezando a probar otros medicamentos, 2 que funcionan hasta ahora, y ayer anunciaron que hay unos anticuerpos, escuchá esto, monoclonales, creados en ovarios de hámster, ¿sí? De cobayos, ¿sí? Que están creando unos anticuerpos monoclonales que inventó el gran César Milstein de Argentina, pero los desarrolló en otro país porque no tratamos bien a nuestros científicos. Y estos anticuerpos servirían para prevenir, para tratar al leve y para tratar al que está grave. El problema es que la producción tarda mucho y la cantidad sería un poco, pero es un buen adelanto. Tal vez los anticuerpos, 1 o 2 medicaciones que están empezando a funcionar, algunas de las vacunas harán mitigar este coronavirus que nos tiene a mal traer y al cual tenemos que aprender cómo salir con barbijo, con máscara facial. Hay toda una discusión, que ahora vas a ver la foto también, de Diego Maradona, que fue con uno de sus hijos a la cancha y usó solo una máscara facial, sin barbijo. No sirve eso solo. Hay que usar barbijo, máscara facial, porque acordate que el virus queda en el aire cerrado entre 3 a 16 horas, menos tiempo al aire libre, por eso es más seguro el aire libre, pero puede ingresar por la boca, la nariz o los ojos. Entonces hay que usar barbijo en la nariz, en la boca y en el mentón, la máscara facial o anteojos, y eso te protege, que sin duda el virus del coronavirus es aéreo. Otra gran discusión que después vamos a charlar con Andrés en las noticias, en el resumen semanal de noticias, es este ocultamiento que hubo de los muertos y fallecidos en la provincia de Buenos Aires. Y una denuncia muy grave que nos tiene muy mal es que no hay medicamentos oncológicos en la provincia de Buenos Aires para adultos ni para niños. Recién teníamos una charla con un responsable del equipo de salud y nos contaba que eso depende de la jurisdicción y son los que tienen que entregar a los pacientes oncológicos, y tal vez haya que hacer una denuncia al defensor del pueblo o buscar qué otro recurso legal, no de papeles, porque eso siempre tarda y la gente mientras tanto se enferma más o fallece, para que tengan provisión. Y también han dado que faltaban elementos como insulina y otros recursos indispensables. El coronavirus ha tapado y a la vez ha desnudado otras falencias del sistema de salud. Por eso esta es una semana muy intensa y tal vez las 2 cosas más importantes que te quiero decir es que cómo se sale adelante en esto. Primero es la educación. Vos tenés que saber qué podés hacer, qué tiene riesgo o no, qué es lo que intentamos hacer en este programa cada semana, como un espacio, después de varias censuras que hemos tenido, de encontrar un espacio donde nos podamos encontrar. También podés vernos en la página web de la Fundación, que es www.cienciasdelasalud.edu.ar. Tenemos ahí también un canal de YouTube, aparte del nuestro. Hay varios videos que hemos grabado de prevención, de cómo hacer la dilución de la lavandina, del alcohol, del agua oxigenada, qué hacer con los elementos que compro, cómo usar barbijo, cómo hacer un barbijo descartable de tela, cómo hacer una máscara facial con una botella, varias cosas que te sirvan. La otra gran cosa, aparte de esos recursos y la educación, es que en esta época donde se nos estruja el corazón porque todos estamos cascoteados, hemos perdido amigos, familiares y se prolonga, tenemos las cifras de pobreza en la Argentina, la falta de trabajo y todas las cosas que vos ya sabés, para qué las voy a repetir. Tal vez el otro refugio, sin duda, donde yo me refugio y te aconsejo que vos te refugies, tiene que ver con los afectos. Buscar refugio en la familia, con los amigos, para crear un núcleo protector y benefactor, donde tu alma, tu corazón, se pueda reponer de estas dificultades hasta que esto pase y podamos salir adelante. Quiero terminar con Quino, quiero terminar con Mafalda, que la vas a ver ahora, Adrián la va a poner ahí al aire.
y con 3 frases que me encantaron. Te decía la primera, dice, paren el mundo que me quiero bajar. Yo digo, pido gancho, pero no se puede, hay que seguir. Otra frase de la genial Mafalda, pero que era Quino, dice, ¿dónde hay que empujar este país para llevarlo para adelante? Te necesitamos, Quino, te necesitamos, Mafalda. Una cosa que trato de hacer, aunque a veces no me sale y pierdo la paciencia, dice Quino a través de Mafalda, mi método para trabajar es la paciencia. Qué gran aprendizaje. Y la última frase que quiero terminar, le preguntan a Mafalda, dice ella, ¿qué importan los años? ¿Qué importan los años? Lo que realmente importa es comprobar que al fin de cuentas la mejor edad de la vida es estar vivo. Mafalda, te espero la próxima semana. Un gran abrazo. Con la llegada del calor llegan los mosquitos y el doctor microscopio te cuenta el ciclo de vida del mosquito. Cuándo es huevo, cuándo es larva, cómo crece y cuánto vive un mosquito y cómo una mosquita pica porque necesita sangre y el macho es vegetariano. No te pierdas al doctor microscopio. ¿Cómo están? Soy el doctor microscopio. Hoy les voy a contar el ciclo de vida del mosquito Aedes aegypti, que si te pica puede transmitir 4 enfermedades: dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla. Este chiquitín de apenas 5 milímetros, o sea, medio centímetro, pasa al principio de su vida en el agua y después de grande en el aire. La vida acuática tiene un promedio de 7 días y es variable según la temperatura del lugar. La vida aérea es la etapa adulta y vive más o menos 30 días. Su desarrollo comienza en el agua y tiene 3 estadios: huevo, larva y pupa. La mamá mosquito deposita los huevos en lugares de agua tranquila y a la sombra. Sus huevos miden muy poquito, 1 milímetro, son blancos y al poco tiempo de ser depositados se ponen oscuros o negros. La hembra pone de 50 a 200 huevos en cada postura. El huevo puede estar hasta 1 año si hay sequía y al llover o humedecerse comienza su evolución. La larva vive en el agua y pasa por diferentes estadios de evolución. La última etapa de maduración acuática es la pupa y de ella, mediante la metamorfosis o transformación, emerge el mosquito del agua. La vida adulta o aérea comienza una vez que nace. La mosquita hembra se une al macho entre 24 a 48 horas de nacer, quien la fecunda una sola vez para toda su vida. La hembra, para poner los huevos, necesita alimentarse de sangre y por eso pica de día y como no le gusta la luz, pica varias veces en general al amanecer o al atardecer. El mosquito macho, en cambio, es vegetariano y se alimenta solo del néctar de las plantas. La hembra pone los huevos en la pared de los recipientes con agua y al nacer las larvas se sumergen en el agua. Este mosquito normalmente vive en el interior de la casa o en los alrededores, en el parque, en el jardín, en el balcón o dentro de la casa, en el dormitorio, en el baño, la cocina, debajo de la cama o de los muebles y hasta detrás de las cortinas. Si no hay lugares de cría, no hay mosquitos. En otro encuentro te cuento qué es descacharrar y cómo podemos prevenir la cría del mosquito. Muchas gracias por compartir la alegría de aprender. Te espero. Un gran abrazo. Quise decir, un gran abrazo. Tu amigo, el doctor Microscopio. Estas son las noticias más importantes de salud para el fin de la salud, el faro y el microscopio de la salud. Estamos en la primera semana de octubre del 2020. Argentina superó oficialmente los 750.000 casos. Tenemos más de 20.000 fallecidos. Hay una disparidad con los números de la provincia de Buenos Aires, que vos ya sabés si hay más de 3.500, si lo suman, si no. Y estamos teniendo lamentablemente más de 10.000 a 14.000 casos oficialmente
por día. Y eso que testeamos muy poco, que contábamos en el editorial, que España, que tiene casi la misma cantidad de habitantes que la Argentina, está testeando, si uno resume por semana o por mes, 2 millones de testeos más cada 28 días que la Argentina. Argentina testea muy poco, por eso cada vez tenemos más casos y el número preocupante de saturación de las camas de terapia intensiva también preocupa porque la pandemia está durando mucho y el sistema de salud está estresado. Durante esta pandemia hay un caso escandaloso en la provincia de Salta que lo está investigando justamente la justicia de esa provincia y tiene que ver con la posible venta de plasma para tratamiento de los enfermos de COVID-19. Y la justicia concretamente está investigando el cobro de plasma por parte de una clínica privada a pacientes con COVID-19. El centro privado se llama Hemosalta, que había mandado notificaciones a clínicas privadas a las que les presta servicio para informar que las transfusiones de plasma de pacientes convalecientes, al ser una práctica no nomenclada, se facturará, dice la comunicación, al paciente para su reintegro en las obras sociales o prepagas a un costo de 30.000 pesos la unidad. El hecho realmente generó indignación y una investigación judicial que veremos en qué termina. Lo concreto es que en este momento en Salta, el actual ministro de Salud y el ex ministro de Salud se están disputando entre ellos quién es el responsable de esta verdadera vergüenza. Cuando la ciudad y nación no se ponen de acuerdo, cuando empiezan las clases o se empiezan espacios abiertos, hay un chico muy valiente que se llama Valentino Díaz Montiú, que pone una frase que me parece para mí muy importante. Dice, aquel que decide no poner a la educación como prioridad, opta por posicionar a la ignorancia como una política pública. ¿Por qué contamos esto? Porque Marcelo Tinelli acaba de decir que el fútbol va a empezar entre el 13 y el 26 de octubre y vimos a Maradona en un partido con una máscara, sin barbijo, y eso fue un comentario. La verdad que la máscara sola no sirve, hay que usar barbijo que cubra la nariz, la boca, el mentón y la máscara para proteger los ojos. En este panorama, esta semana, unas personas que no conozco por Twitter empezaron a hacer una denuncia que faltaban medicamentos oncológicos en la provincia de Buenos Aires. Yo quise saber si esos datos eran ciertos o no y le pregunté a Andrés Klipan que pudiera hablar con las autoridades de la provincia de Buenos Aires si esta noticia que referían los pacientes era cierto o no. ¿Qué averiguaste, Andrés? Bueno, realmente dos cosas primero. Las autoridades de la provincia de Buenos Aires, en la cabeza del doctor Daniel Goyán, afirman, sostienen y reconocen que faltan medicamentos oncológicos. Cuando insistimos y le decimos por qué no los compran, bueno, dicen que tendrían que haber, el gobierno anterior de María Eugenia Vidal tendría que haber previsionado esos medicamentos oncológicos y que no lo hizo. E insisten en que no se pueden comprar, aunque sea un tema de urgencia, de manera directa. No conforme con eso y hablándolo con el doctor, volvimos a insistir por qué no se compraban de forma directa y la respuesta que nos da la directora del área es lo que le vamos a comentar en este momento. Nos dicen las autoridades de la provincia de Buenos Aires, las compras de medicamentos se hacen con un año de anticipación. Los expedientes de compra del año 2019 se enmarañaron después de las elecciones PASO en agosto y en 2020 las compras programadas casi no se dieron. Se compró menos, dicen. Los expedientes de compra del año 2020 llevan por lo menos 6 meses. Se están abriendo las licitaciones que se hicieron a principio de año. Simultáneamente se lanzaron compras de emergencia que son más rápidas, pero estas compras tuvieron muchos renglones desiertos
porque las droguerías y laboratorios no cotizan hasta que se les pague la deuda. Es decir, están reconociendo que tienen deudas anteriores también. Los expedientes de pago del año 2019 también se enmarañaron después de las PASO y hace muy lento todo el proceso de pago. Entonces estamos en una tormenta perfecta que hace que la provisión se quiebre en muchos medicamentos sin distinción si son de alto o bajo precio, porque los expedientes de compra y pago no distinguen si son genéricos o no genéricos. Para subsanar el problema se armó una provisión alternativa completando con el Banco Nacional de Drogas y también una logística de dispensa que facilite la menor circulación de los pacientes. La logística provincial es buscar en Cava y distribuirlas en las regiones provinciales, es decir, en los efectores de salud. En referencia a los pacientes que tienen algún amparo, los expedientes de compra inmediata le pasa exactamente lo mismo que los expedientes sin amparo judicial. La verdad que es una vergüenza que las autoridades de salud no provean a los pacientes de la medicación oncológica que necesitan. Por otro lado, uno ve que publican que han gastado 36 o invertido 36 millones de pesos en comprar medicación para producir abortos y no producen, ni compran, ni distribuyen los medicamentos esenciales para pacientes con patologías no solo oncológicas de adultos, sino también hay pediatras que nos refieren que falta medicación oncológica para pediatría. La verdad que es una vergüenza y es un crimen que no se le dé a la población los medicamentos que necesitan para subsistir. Y es responsabilidad. Si alguno tiene buena memoria, Goyán decía que si ganaba otro partido político iban a faltar los medicamentos oncológicos. Hoy el ministro es él, y falta medicación oncológica en los pacientes de la provincia de Buenos Aires. Cambiando la información y siendo un poco más optimista, hay dos novedades. Uno, que las vacunas están progresando. Rusia patentó la segunda vacuna en el mundo para el coronavirus. Y hay una novedad de último momento que en Estados Unidos fue publicado en el Washington Post. Hay un anticuerpo monoclonal, el que hizo nuestro genial César Mister, que se tuvo que ir a Inglaterra porque acá no podía desarrollar su proyecto, que están cultivados escuchá muy bien esto, estos anticuerpos monoclonales en ovarios de hámster, en unas cubas gigantes que tardan un tiempo en madurar, y estos anticuerpos monoclonales servirían para prevenir el contagio del coronavirus, para prevenir enfermedades leves y también para pacientes. La dificultad es que la producción es muy lenta y habría poca cantidad. Se abre una nueva puerta con los anticuerpos monoclonales, con las vacunas y con dos tratamientos que empiezan a funcionar para poder salir de esta pandemia que nos acosa a todo el mundo. Y a lo largo y ancho de nuestro país hay muchísimos fallecidos, casi 20.000 fallecidos por coronavirus, pero también hay otros muertos, de los que no se habla y fallecieron justamente por no tener el virus de coronavirus. Mirá. Hay un tema del que se habla muy poco y es alarmante: los otros muertos de la pandemia. Nos referimos a los pacientes que no recibieron atención por no tener COVID. Por ejemplo, en lo que va de la pandemia, cayó un 50% las cirugías cardíacas y las consultas por infartos agudos de miocardio un 30%. Desde el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Ginés González García, confirman que recién en la segunda mitad del año que viene existirá un informe detallado con la cantidad de fallecimientos hospitalarios, con el correspondiente desagregado de las causas de muerte. Mientras tanto, aparecen casos desgarradores de discriminación sanitaria para evitar un colapso.
Gabriela Cano vivía en Quilmes y tenía 31 años cuando falleció el 27 de julio pasado. Había recibido un trasplante de riñón en el año 2016. A mediados de 2019 le detectaron un cáncer de cuello uterino. En febrero de este año se recuperó gracias a un tratamiento oncológico en el Hospital de Clínicas. Debía controlarse, eso sí, en abril, pero el turno le fue suspendido por la pandemia. Lo intentó una y otra vez y siempre pasaba lo mismo. Le suspendían el turno. Tampoco la atendieron en urgencias médicas cuando llegó con un fuerte dolor abdominal. Finalmente falleció en el sanatorio de la UOM de Avellaneda. A lo largo del país hay muchos casos similares. María Rosa Lencina, por ejemplo, era de la Villa 31. Tenía 27 años y estaba embarazada. O el caso de Pamela Nieto, que vivía en La Falda, en Córdoba. Ella tenía tan solo 24 años. Todas murieron durante la pandemia por no recibir atención médica, porque no tenían COVID-19. Es una realidad que nos golpea, que lastima y que avergüenza. Félix Díaz me llamó y me pasó la siguiente información de un pueblo Cuón de Formosa que le pasó lo siguiente. Héctor Alonso, que es un referente de la comunidad Cuón de la Primavera, dio a conocer que fue notificado por una imputación, por una causa, por una infracción al Código de Faltas de la provincia de Formosa, porque se le aplicó una sanción sanitaria porque estaba reclamando por agua. Hace pocos días nos reunimos en la asamblea en el campo abierto, desesperados porque nuestras familias no tienen agua y ante la falta de lluvias. Resolvimos en dicha reunión reiterar el reclamo ante SPAC de Laguna Blanca para que normalice el servicio de agua a nuestras familias. Ante la falta de respuesta, hablé en la emisora FM Naidec poniendo en conocimiento esta falta. Y lo que recibí fue una sanción y una imputación. Dice, esto trajo a colación que hace pocos meses Gildo Infran inauguró el moderno complejo de provisión de agua de Laguna Blanca, pero pasaron los días y mi comunidad nunca recibió agua en sus casas a través de la red que pasa a unos pocos metros de la ruta provincial 2. En estos últimos tiempos traían camiones, tanques de alguna municipalidad, pero solamente a la gente del partido gobernante, lo que no era una solución. Ayer la policía me llevó un papel donde me avisan que estoy denunciado por haber cometido faltas a las reglas sanitarias al reunirnos al aire libre, y eso es algo injusto, ya que ellos hacen reuniones y nosotros lo que estamos pidiendo es agua para cocinar, para beber, para lavar la ropa, para bañarnos, para estar y poder cumplir las prevenciones para evitar el coronavirus. La verdad que esto es una injusticia y dice, mucha gente se reúne, pero son del partido gobernante, pero a nosotros que nos reunimos para pedir agua porque nuestra gente se muere, se nos acusa de violar la ley y el Estado no nos garantiza el agua que falta. ¿Quién es el injusto?, pregunta entonces. Una noticia para imitar: en el Reino Unido cobrará una multa de 10.000 libras esterlinas a los que den positivo de coronavirus y no se aíslen. Están aumentando los casos y la mortalidad muy importante en Inglaterra. También empieza a haber una segunda ola de contagios en Europa y Madrid acaba de disponer el aislamiento de la ciudad ante el aumento de los casos. Hay preocupación por la segunda y tercera ola de contagios en el hemisferio norte. En las últimas horas se conoció el resultado de la autopsia realizada por el equipo argentino de antropología forense sobre los restos esqueletizados de Facundo Astudillo Castro. Recuerdan que hay todo un debate sobre si se accidentó al caerse de un puente este joven de 22 años, después que fue parado 2 veces por la policía bonaerense porque estaba violando la cuarentena, si se accidentó, es decir, si se cayó de uno de los puentes
y se ahogó en el río, en ese canal, si se suicidó o si lo mató la policía, como sospecha la familia, Cristina, la mamá. La autopsia no revela mayores detalles sobre este punto. ¿Por qué? Porque dice que no hay elementos suficientes para saber si se suicidó, si lo mataron o si fue un accidente. Sí es muy precisa la pericia y la autopsia diciendo que el cuerpo no fue movido del lugar, es decir, no fue plantado. También es preciso en lo siguiente: las partes del cuerpo que faltan, como por ejemplo parte de la mandíbula, no es porque lo hayan golpeado, sino porque animales carroñeros lo han comido, lo han dañado el cuerpo después de haber fallecido. Por lo cual no se puede saber, al menos por estos estudios, si fue una desaparición forzada o no. Y aquí cada uno tiene su interpretación. Primero, los 20 peritos que participaron son de excelente reputación internacional, pero ellos sostienen que no pueden conocer esto por el estado de descomposición del cuerpo. La mamá Cristina sigue sosteniendo que a Facundo lo mataron y fue una desaparición forzada, y obviamente la gente del ministerio a cargo de Sergio Berni diciendo que este informe aleja aún más a los policías de la desaparición forzada. Veremos qué determina la justicia. Daniel Goyan, hablamos nuevamente del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, será convocado, o al menos este es el pedido de la oposición, en la legislatura, en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Quieren interpelarlo, los senadores. ¿Por qué? Por los 3.523 fallecidos que no fueron computados como muertos por COVID-19. Hasta ahora el Ejecutivo Provincial se niega a que Goyan, el ministro, vaya a contestar preguntas. De todos modos, es larga el listado de irregularidades que, por ejemplo, el senador Leandro Blanco, Andrés Leo y otros han realizado. Sería largo leer cada uno de los cuestionamientos, pero hay un punto que me parece central, que ya en el mes de junio, por una resolución que fue presentada y no tenida en cuenta, ya se le marcaba al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires que estaban mal contados los casos de enfermos de COVID-19 y los fallecidos. Pero puede haber un segundo escándalo y te lo vamos a contar aquí. En primer lugar, como te contamos, también lo hizo el doctor, que él sospechaba que había un mal recuento de los fallecidos. Desde el Ministerio de Salud de la Nación están asegurando, no lo dicen públicamente, pero que hay muertos en la provincia de Buenos Aires computarizados de manera doble, por lo cual se está pensando en parar la carga al menos unas horas para realmente chequear los datos que llegan de la provincia y que son vergonzosos. Ahí chequeamos algunos datos para testear esto que cuenta Andrés. Hablamos con algunas funerarias y descubrimos 2 o 3 datos que pueden ser interesantes para entender esta maraña de datos que creo que quieren llevar confusión. Nos dicen que los registros civiles, donde se hacen los certificados de defunción, en el mes de abril y marzo, en vez de reportar a Nación, reportaban a la Intendencia, que habría algún toque, entre casa lo llamaríamos algún dibujo, entre los números reportados oficialmente para no generar pánico con los datos que habían. Otros dicen que es una confusión, otros dicen que están mal cargados, otros dicen que es inoperancia del sistema. Goyan lo que dice es que ahora han puesto 3 sistemas. El CISA, que es donde se contabilizan todos los muertos a nivel de todo el país, el tema de los registros civiles y un tema de camas de terapia intensiva. Lo cierto es que si cualquiera de nosotros quiere chequear, ninguno de esos 3 están disponibles para el público. Para finalizar, en una semana donde hemos conocido los índices nuevos de pobreza y donde los números son muy preocupantes, tenemos una nota que recordamos al genial Quino,
Y con una frase que decía Mafalda, que nos vendría muy bien saber dónde está, dice: ¿dónde hay que empujar este país para llevarlo adelante? Ojalá que encontremos la manera de empujar. Hoy en Argentinos por el Mundo, un caso al revés. Alguien que vino de Italia a estudiar y quedó atrapado en la Argentina por la cuarentena. Te va a contar qué pasó y cómo hace para volver a su tierra. Y mi nombre es Francesco y con mi pareja estamos en Argentina desde hace 13 meses y llegamos en agosto 2019. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un posgrado en la Universidad de La Sapienza y ganamos una beca para hacer un año de intercambio con la Universidad de Avellaneda. Disculpe por el castellano pobre, pero en casa hablamos italiano y en 13 meses con el tema del aislamiento obligatorio y todo, hablo italiano casi siempre, así que el castellano todavía es un poquito débil. Y la situación es esta: nosotros terminamos con el intercambio en agosto 2020 y teníamos que irnos de vuelta, que teníamos que volver en Italia en agosto. ¿Qué pasa? Que obviamente cerraron los aeropuertos, los vuelos se interrumpieron y sacamos un pasaje por septiembre, el 13 de septiembre, con Alitalia, que una semana antes del vuelo canceló el vuelo, así que nos dejamos sin salida. Y recién encontramos otros vuelos por Italia, con Iberia y con Buenos Aires, Barcelona, Barcelona-Roma, pero Barcelona-Roma con Vueling. Es una dinámica muy complicada, la verdad que es muy complicado, porque hay un montón de autocertificaciones, un montón de certificados que hay que compilar, firmar, imprimir, presentar. Y bueno, en el escalo en Barcelona por 5 horas nos piden una autocertificación que requiere una cosa, que o hacemos el hisopado 72 horas antes de viajar, o que lo hacemos entre las 48 horas que ingresamos en el territorio italiano. Nosotros tenemos el obligo de informar trámite una página web la autoridad sanitaria regional de Italia, en mi caso la región de Le Marche, porque yo soy de Ancona y Sofía es de Ascoli Piceno. Hay que informar, firmar la fecha de ingreso en el país y esa autoridad va a llamarte para hacer el hisopado. Si el hisopado sale positivo, hay que hacer un aislamiento obligatorio de 2 semanas. Si el hisopado sale negativo, hay que hacer el aislamiento obligatorio de 2 semanas, igual. Así que hay que hacer el aislamiento obligatorio de 2 semanas en Italia. Hay quien lo hace, hay quien no hace. La verdad que yo no entendí muy bien. Yo lo voy a hacer y me pidieron de hacerlo y me van a controlar que lo haga. Porque hay todo un sistema de monitoreo que te van a buscar en el domicilio, que vas a certificar que dice yo voy a estar 2 semanas en ese domicilio, te van a hacer el monitoreo. Así que hay que hacer 2 hisopados. Cuando llegamos y idealmente entre 1 o 2 semanas que estamos aislados en ese domicilio. La verdad es que toda esa experiencia fue obviamente muy positiva. El tema de la pandemia obviamente es un tema muy pesado, muy trágico, hay historias que son tremendas. Para nuestra experiencia fue muy positiva, la verdad que fue muy positiva porque estudiamos desde casa, hicimos exámenes desde casa, trabajamos desde casa, así que además de no salir a la noche, ser cuidado con los amigos, no salir de casa por 4 meses, además de eso nos cambió mucho nuestras situaciones. Hay gente que perdió el trabajo, hay gente que lamentablemente se murió, se enfermó, así que para nosotros nos salió muy bien, la verdad es este. Y ahora tenemos que ser cuidado con todo el trabajo de papel, administrativo, hay que seguir las reglas, pero bueno.
Claudio, acá está Silvina, desde la ciudad de Heidelberg. Estoy parada frente a la biblioteca de la Universidad de la ciudad. Como pueden ver, hay actividad, los estudiantes entran y salen. Solamente el requisito para entrar a la biblioteca es de usar una máscara, un barbijo y mantener cierta distancia. Si uno va en grupo puede quedarse en el grupo, pero si está dentro y no es de un grupo tiene que mantener una distancia de 1,5 metros mínimo. Las escuelas han empezado las clases normalmente el 10 de septiembre. La única medida que están tomando es en las pausas, en la entrada y salida, el uso de barbijos. En las clases no usan barbijos y la distancia social de 1,5 metros en el salón de clases es inevitable. No se puede mantener, así que los chicos están sentados como antes de que comience la pandemia. Por ahora, en las escuelas donde van los hijos de mi compañero, no ha habido ningún incidente, ningún caso COVID, así que las clases están transcurriendo normalmente. En cuanto a la cantidad de infectados de los últimos días, sí se ha notado un incremento significativo. La canciller alemana habló a la sociedad y le pidió por favor que sigan tomando las medidas de precaución, como es el lavado de manos y el uso de barbijo y la distancia social, y evitar las reuniones sociales de más de 10 personas, que es donde se han generado los casos. La más grande cantidad de casos fue en casamientos, en fiestas familiares donde participaban más de 50 personas. Entonces le están pidiendo a la población que por favor cumplan con estas medidas. En cuanto a los números, te quería comentar que en los últimos 7 días se han detectado un total de 12.393 casos confirmados, lo que da un promedio de 14,9 infectados cada 100.000 habitantes. Y del 30 de septiembre al 1 de octubre hubo una cantidad de 2.503 casos nuevos, siendo 351 casos cada 100.000 habitantes, y si lo comparamos con los infectados que teníamos en el verano, que eran menos de 1.000, entre 800 y 900, podemos ver un incremento bastante significativo. Este incremento se debe principalmente a la gente que se ha ido de vacaciones a zonas de riesgo y han regresado, y a este tema de las fiestas familiares. Bueno, espero que sea de utilidad esta información. Les voy a mostrar un poquitito, si me puedo mover, cómo es el edificio de la biblioteca. Y les deseo muchos éxitos con el programa El Faro y el Microscopio. Que sigan bien. Hoy en Operación Salud, el capítulo número 8, vamos a ver la mente, qué le pasa en la cabeza y cómo charlan las dificultades que tiene vivir los pueblos originarios en el norte de Argentina. Hoy estamos en la comunidad Suri Diaguita Calchaquí. Es importante que sepas que esto lo filmamos antes de la pandemia, por eso no tenemos barbijo ni medidas de protección. Un equipo de profesionales, médicos, psicólogos, antropometristas, fuimos hasta los valles calchaquíes a ver cómo está esta comunidad que aprendimos en los libros y hoy son de carne y hueso. La última parte del control de salud es la entrevista psicológica, realizada por la licenciada Matilde Boado. ¿Qué falta estar allá? Sí, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo están viviendo? ¿Cuáles son sus preocupaciones en este momento? Si hay algo que la preocupa en particular. ¿Cómo será? ¿Cómo me dices de que...? Emocionalmente, si hay miedo, hay tristeza, si ha pasado por momentos difíciles. Sí. Estoy así, con pena que mi marido está preso. Sí. ¿Cómo te arreglas con eso? Y bueno, yo también soy artesana. ¿Estás trabajando vos sola? Sí. ¿Cuánto hace de esto, de que tu marido está preso? Desde agosto, ¿no? Sí, ¿Fue? 17 de agosto. Desde 17 de agosto. Sí. Entonces, sí. ¿Lo pudiste ir a ver? Sí, le voy a ver. Ah, bueno, ¿y cómo está él? Y bueno, ahora la última vez que ido fue y le encontró muy penoso. ¿Está triste? Sí, está triste. Tiene mucha pena. Esto es de años, esto no es de ahora. Claro.
hemos luchado también contra que uno tenía... ¿Y vos qué haces, Hugo? Y yo trabajaba en artesanía. ¿Y ahora? Y ahora estoy en la construcción, porque hay una empresa trabajando en la ruta. Y así tengo que salir el lunes, volver el viernes. ¿Vos estás en la ruta trabajando Sí, en la...? Sí, por ejemplo, yo tengo una hija que no pudo seguir estudiando, ni con la beca. Porque la beca eran 200 pesos y... Que no alcanzaba. No le alcanzaba ni para el boleto. ¿Te casaste o te juntaste? Te juntaste. ¿Cómo fue tu embarazo? Ale, contame. ¿Te sentiste bien? ¿Tuviste temores? ¿Tuviste miedo? No. Miedo sí, Un poco. ¿Y a qué tenías miedo? cuando lo iba a tener. Al parto. ¿Y qué te daba miedo? El dolor. ¿Te cuidabas de alguna manera o no? No, Con nada. ¿Pero pensaste que al no cuidarte podías quedar embarazada o no lo pensaste? ¿Si querías quedar embarazada? Sí. Ah. ¿Y ahora te estás cuidando? ¿No? ¿Querés tener otro? No, pero digamos, sí, entre nosotros no tenemos, pero con ningún remedio. Ya el hecho de estar trabajando en este espacio de la naturaleza, digo, rodeados de las montañas, del verde, del viento, del polvo, ya genera un cambio. Y la idea es un poco dialogar con la gente, poder escucharlos, ver cuáles son sus dificultades, incluso qué les sucede con esta experiencia misma, ¿no? Esto de que nosotros vengamos acá un poco, aterricemos desde afuera, a veces también suele ser intrusivo. Lo que me queda en principio es que poco tiempo es, ¿no? Haría falta más tiempo, y lo que sí rescato es que justamente aparecen todas las cuestiones como aparecen en la atención clínica en Buenos Aires, ¿no? Temor al futuro, cuál es la relación de la persona con la enfermedad, con la muerte, con la sexualidad, o sea que los temas son los temas que nos aunan a todos los seres humanos. Esta iniciativa fue generada por un pedido de Rogelio Huánuco, presidente de AIRA, la Asociación Indígena de la República Argentina. Llegamos al final del programa. Quiero cerrar también hoy con el recuerdo de Quino y de Mafalda, que decían: mi método de trabajo es la paciencia. Necesitamos paciencia en esta pandemia, necesitamos sacar lo mejor de cada uno para saber cómo superar estas dificultades. Te espero la próxima semana. Si te gustó, comentalo, suscríbete a YouTube o venos en las redes. Un gran abrazo, cuídense, que de esto salimos todos juntos.